Dicen que cuando uno trabaja en una morgue, deja de creer en fantasmas. Después de ver cientos de cuerpos fríos, inertes, con la vida apagada para siempre, lo sobrenatural empieza a parecerte un invento barato. Pero hay noches que te devuelven la duda. El Dr. Halpern llevaba más de 20 años trabajando con muertos. Ya no le temblaba la mano ante un cráneo abierto o una mandíbula rota. Los cuerpos eran eso: carne, hueso, silencio, nada más. Pero aquella noche de noviembre, recibió el cuerpo de un joven de 26 años. Había muerto en un accidente de tránsito, una colisión frontal, pérdida instantánea de signos vitales. El doctor firmó la recepción del cadáver y pidió que lo dejaran solo, como siempre. Le gustaba trabajar en silencio, concentrado, sin voces, sin interrupciones. Levantó la sábana con el control de quien lo ha hecho 1000 veces. Y ahí estaba el rostro del joven. Tenía la cabeza girada hacia la derecha, la boca levemente abierta, como si hubiese exhalado una última vez y no hubiera cerrado más. La piel ya comenzaba a perder color, pero aún no había rigidez total. Observó por unos segundos sin saber por qué. Algo en esa cara lo incomodaba. No era el daño, no era la muerte. Era la expresión. Lo dejó pasar y volvió a su rutina. Necesitaba vendas para fijar la mandíbula antes del lavado. Fue hasta el armario del fondo. Abrió el cajón, buscó entre pinzas, gasas y frascos de alcohol, y fue entonces que lo sintió. Giró lentamente y se detuvo. No escuchó nada, no vio moverse nada, pero algo, en lo más profundo de su instinto, le dijo que mirara atrás. La cabeza del joven ya no estaba de lado. Ahora estaba completamente recta, mirando hacia el techo. Y la boca ya no colgaba abierta, estaba cerrada, con una curva sutil, casi imperceptible. Como si alguien desde dentro estuviera sonriendo. Halpern se acercó. No podía creerlo. Recordaba perfectamente cómo lo había dejado. La cabeza girada, la mandíbula floja, y ahora esa sonrisa, débil, pero presente. Por un instante, juró que el rostro lo estaba mirando, que había una presencia detrás de esos párpados cerrados, silenciosa, paciente, observándolo. Se le secó la garganta y sintió cómo algo le oprimía el pecho. Dejó las vendas sobre la bandeja, ni siquiera las tocó. Apagó las luces y salió sin mirar atrás. Desde entonces, cada vez que levanta una sábana, reza para no ver otra sonrisa.